Pepa Cobo es fotógrafa y profesora de fotografía en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier de Almería. Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada con este paisaje, ¿no? Este fondo que tenemos. Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista orgánica que hacemos para Interalmería Televisión. Hoy estamos en la Plaza del Mar, en El Toyo, que es un lugar bello. Bello, sí. Lo que vamos buscando siempre, ¿no? Un poco de belleza. Sí. Pepa, comenzamos. Imágenes fotográficas. La cámara las registra, el ojo las ve, la mente las piensa. Para ti la fotografía es algo muy importante en lo profesional y en lo personal, Sí. creo, en todo. Pero para empezar por el principio, ¿cómo llega la fotografía a ti o tú a la fotografía? O cómo nos encontramos, ¿verdad? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo es ese encuentro? Bueno, la verdad es que la fotografía llega a mi vida en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? No existe la especialidad de fotografía por entonces. De hecho, bueno, estoy hablando del 89, de aquellos 1989, hay que remontarse. Entonces, bueno, teníamos como asignatura la fotografía y bueno, pues ahí empecé a hacer mis pinitos, ¿no? Con ella, que me gustó mucho. Y luego, pues al final de la carrera, en los dos últimos años y luego durante la época de los cursos de doctorado que realicé, pues inicié un proyecto, una línea de trabajo donde incorporaba en mis piezas, porque yo hice la especialidad de pintura, no ver tampoco fotografía. Entonces incorporé la fotografía muy directamente en mis piezas. Eran piezas de madera donde trabajaba el concepto, trabajaba con temas de género. Mezclaba también símbolos, mitología y por supuesto pues a veces, casi siempre, necesitaba la fotografía pues para... Lo que hacía realmente es hacer mis fotos, crear esa idea que yo previamente imaginaba y luego la plasmaba en esas piezas. Entonces utilizaba mucho la fotografía. Fotografiaba, fotocopiaba y transfería la de madera y trabajaba mi concepto, el concepto que yo quería, ¿no? Entonces ahí como me metí de lleno en la fotografía, pero bueno, era una herramienta más para los artistas plásticos, pues era una herramienta más de creación, ¿no? Luego ya entré en la Escuela de Arte en el 2005 y bueno, pues a partir de ahí ya la fotografía fue ya no solamente una herramienta creativa, sino como un medio también de enseñanza. Y bueno, pues luego hice un máster pues para ampliar mis conocimientos, puesto que, bueno, cuando tú utilizas la fotografía, en ese caso, cuando yo utilizaba la fotografía, lo utilizaba para lo que yo necesitaba. Cuando ya eres profesora tienes que prepararte pues para lo que tú necesitas, pero para lo que necesita el resto. Sí. Y bueno, pues cumplir también con tu objetivo de las enseñanzas, ¿no? Así que... Sí, bueno, ahora después te voy a preguntar por tu faceta de profesora, que es muy importante. Bueno, también está pero bien. Primero me gustaría que me dijeras cómo te consideras tú ahora como fotógrafa. Bueno, la verdad es que la fotografía ahora mismo, hoy por hoy, llevo un tiempo que la concibo, tengo una conexión muy especial con el paisaje, desde un imaginario que todos tenemos, ¿no? Un imaginario interior que todos mantenemos pues de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de lo que nosotros vamos a lo largo de nuestra vida recogiendo, ¿no? Ese imaginario que luego pues lo veo a través del paisaje, ¿no? El paisaje también fue un momento importante en el 2014. Me metí de lleno en el paisaje pues durante un duelo de mi hermano que perdí. Y me llevó al paisaje, y no es casual, no me ha pasado solamente a mí, ¿no? Hay muchos proyectos de fotografía que aluden al duelo, pues recurriendo al paisaje. Y bueno, pues yo casualmente también busqué ese espacio, esa soledad y ese encuentro en el paisaje, sí. Y luego, pues en la pandemia inicié mi proyecto sobre la ventana y en ello sigo. Pues también fue, como decía Eugene Smith, ¿no? Cuando, bueno, luego pues, si quiere hablamos de eso porque no quiero enrollarme, pero después de cubrir una segunda guerra, el encontrarse ahí buscando pues espacio espiritual, ¿no? Buscando ese espacio de reflexión también con respecto al paisaje, al ser humano con el paisaje, eso me ha encantado. Y bueno, pues sigo ahí. Ahora mismo me interesa eso de la fotografía, a mí personalmente, ¿no? Eso es lo esencial de la fotografía, para mí es eso.
A mí me gusta mucho el trabajo que haces y que veo Muchas que compartes gracias. en redes. Muchas gracias. Y como profesora, que creo que es una faceta muy importante, ¿cómo es para ti la enseñanza? ¿Cómo eres tú como profesora? Bueno, pues como te decía, como fotógrafa, como creativa, tengo una línea muy concreta, ¿no? Hay cosas que me interesan especialmente, pero como profesora soy mucho más ecléctica. Claro. Porque tenemos que conocer, tenemos que abordar muchos campos de la fotografía, que me parecen todos muy válidos, muy interesantes, y que, bueno, pues nuestras enseñanzas van dirigidas a eso, a formar a nuestro alumnado para una formación, en formarlos para el mundo laboral. Hay alumnado que está preparado y que le gusta más el proyecto personal, pero hay otros que le interesa mucho más la moda, a otros le interesa más la publicidad, a otros le interesa más el reportaje. Bueno, pues me adapto a todo eso. Entonces, pues me encanta porque en cualquiera uno de los géneros lo que sí intento es transmitirle una mirada personal, ¿no? Educar la mirada en cualquier género al que se dediquen, que da igual. Al fin y al cabo estamos hablando de fotografía y de pasión, entonces, bueno, que cada uno encuentre la suya, que yo ¿no? encuentre la suya, sí, y yo creo que eso es bonito. Entonces, me gusta la enseñanza porque me obliga también a aprender, porque estoy constantemente, ¿no?, en pleno aprendizaje, y eso me gusta mucho. Y tengo esa responsabilidad y vamos, la acepto y la abrazo. El que no voy a impartir solo lo que a mí me gusta, sino lo que creo que ellos necesitan para cuando salgan. Por supuesto. No, se transmite que ahora en la Escuela de Arte hay una buena área de fotografía, eso llega. Somos un buen equipo. Sí, sí. Bueno, y otra cosa que sí que me gusta mucho cuando trabajamos el tema de documentalismo, sí estamos trabajando pues con proyectos participativos con otras entidades. No sé si recuerda el proyecto que hicimos de intervención en la ciudad. Eso es precioso. Fue muy bonito, fueron trabajos maravillosos del alumnado. Cómo conseguimos también que a través de la fotografía el alumnado se sensibilice con un tema, participe con otras entidades, colaboren con las personas, que vivan realmente la fotografía desde dentro, ¿no? Desde dentro del tema que tocan, ¿no? Eso me parece súper bonito y bueno, pues también estoy ahí, estoy emocionada con esa línea de trabajo. Qué buena tienes que ser como profesora de fotografía. Bueno, hago lo que puedo. Se hace lo que se puede, ¿no? Pepa, la fotografía ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia. Sí. ¿Nos podrías decir cómo ha sido esta evolución y qué momentos claves ha habido? Bueno, yo probablemente cuando te diga se me escaparán algunos, pero para mí importantes, pues por ejemplo, si hago así un resumen, sí. Y se me van a escapar muchos para mucha gente, pero bueno, desde mi punto de vista, siempre voy a hablar desde mi punto de vista. Uno de los momentos más importantes fue la democratización de la fotografía en 1888, ¿no?, con la cámara Kodak, ¿no? Eso fue un momento interesante. ¿Por qué? Porque se le permite al resto de la ciudadanía utilizar la cámara, y había un eslogan por George Eastman, que fue el que patentó la cámara Kodak, ¿no?, que decía: usted apriete el botón y nosotros haremos el resto. ¿A qué te suena a ti eso? Fíjate, estamos hablando de 1888, ¿no? Y hoy por hoy, con el móvil, también ha llegado un momento que ha conectado también la fotografía, se ha democratizado aún más, porque cualquier persona hoy por hoy tiene su móvil, hace su foto, y bueno, de alguna forma interesante también. Ya luego hablaremos si quieres de eso, ¿no? Sí. Eso fue una parte muy importante, la democratización de la fotografía. Luego, otro momento importante fue la agencia Magnum con el fotoperiodismo moderno, donde el fotógrafo empieza a mostrar una visión personal también, una visión personal siempre sujeto a una realidad, pero una mirada propia. Eso es muy interesante. Qué maravilloso momento. Sí, ese fue fantástico, ¿no? Luego, otro momento que a mí me parecería interesante, pues en el 55, cuando la fotografía entra a formar parte de los museos, ¿no? The Family of Man, por ejemplo, que se inauguró en el MoMA en 1955, ahí la fotografía empieza a formar parte del museo, del arte con del mayúsculas. Arte, exacto. Entonces a mí eso me pareció también un momento súper importante. Otra cosa importante desde mi punto de vista fue la incorporación de la fotografía a la Facultad de Bellas Artes, a las escuelas de arte, ¿no?, donde la fotografía llega al artista plástico
y se convierte en una herramienta para crear. Y eso abre unos parámetros amplísimos, ¿no? Dentro de la interpretación y de la concepción que se tenía por entonces de la fotografía, ¿no? Se abren unos parámetros ahí brutales. Y bueno, por otra parte está la posmodernidad tan importante, para mí súper importante, porque en la posmodernidad la fotografía se utiliza como un medio de introspección. Ahí surge la Escuela de Boston, por ejemplo, el proyecto de Nan Goldin y bueno, etcétera, Diane Arbus. Bueno, la fotografía como medio de introspección y un medio de reivindicación, temas de la homofobia, racismo, género, desigualdad, en todos los sentidos, surgieron en ese momento. Bueno, surgieron en ese momento dentro de la fotografía como manifiesto, ¿vale? Entonces, un momento en la posmodernidad, yo creo que ahí se abrió un abanico también importantísimo. También a través de la posmodernidad yo recuerdo leer Umberto Eco, Omar Calabrés. Yo recuerdo en la facultad estaba leyendo ese momento y yo decía, joder, se hablaba del simulacro, ¿no? De la obra Simulacro, Piero Manzoni, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, se interpretaba la fotografía o el arte como un disfraz. No estaba sujeto a una realidad, sino que era todo como un teatro y no sabía hasta qué consecuencia iba a traer eso, pero hoy yo creo, una interpretación mía o una pirueta mía mental, que las redes sociales están llegando a esa repercusión de la posmodernidad, de ese sentido, sí. de todo es un disfraz, todo lo puedo disfrazar, todo es un teatro, todo es una máscara, ¿no? Pero en la posmodernidad también surgen artistas muy interesantes como Cindy Sherman, por ejemplo, el concepto de máscara, de disfrazarme, crear otra identidad, en el mundo de género también. Hay artistas maravillosas que ya no solamente intentan cambiar, sino que hacen parodia de su propia identidad asignada, ¿no? Por una sociedad, y juegan con el disfraz y jugar con esa tópico o estereotipo, ¿no? Es una cosa muy interesante la posmodernidad para mí. Y bueno, además de teóricos tan importantes como Roland Barthes, ¿no? O Umberto Eco, como te he dicho. Bueno, pues después de eso yo creo que también hay un momento importante que es la modernidad líquida, que lo asigna así Zygmunt Bauman, ¿no? Ese momento de los 90 que nada es estable, todo fluye, todo es efímero, todo pasa, ¿no? Como un río de agua, ¿vale? Nada es estable y afecta tanto a las relaciones como al trabajo, como al arte, en que todo va fluyendo, y a mí eso me parece muy importante y lo voy haciendo cronológicamente desde ese resumen que he hecho yo mío personal, porque llegamos ahora a lo que realmente está ocurriendo ahora mismo con la fotografía. Y después de eso, pues bueno, llegamos como una repercusión, después de ese concepto de Zygmunt Bauman de la modernidad líquida, llegamos también a una sociedad digitalizada, ¿no? Donde ahí se rompe la línea, cruzamos el umbral de realidad virtual, ¿no? Que bueno, pues también tiene sus repercusiones interesantes también, ¿por qué no? Y bueno, te iba a decir que en eso, yo creo que en ese momento, a partir de los 90, también surge un movimiento muy interesante que es la posfotografía. Bueno, está dentro ahí la posfotografía y está también el fotolibro y el proyecto personal y bueno, se empieza a abrir todo de una manera maravillosa. A mí me parece que se ha avanzado mogollón. Qué gran evolución. Yo he dado esas pinceladas, pero porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Dentro de la fotografía más contemporánea, ¿no? Qué maravilla, tanto en contenido como en técnica, la verdad es que sí es. Sí, bueno, y hay una influencia también de las artes plásticas, el land art, el body art, el happening, la videoinstalación, la fotoinstalación, todos esos movimientos de finales del siglo XX también influyen mucho en las manifestaciones actuales de la fotografía, ¿no? Entendamos también que a partir de la posmodernidad los teóricos es un planteamiento, los teóricos hacen un planteamiento de qué es y no es el arte, y ahí también la fotografía empiezan a surgir teóricos muy interesantes,
¿no? Como Susan Sontag, que también ahora está... te voy a hablar de ella. O Roland Barthes. Barthes, ¿qué es y qué no es la fotografía? Es maravilloso todo es eso, maravilloso, ¿no? sí. De Susan Sontag te quería también hablar. Bueno, quiero dejar claro que esto es una interpretación mía. Bueno, pero de una... Es un resumen modesto mío. Bueno, claro. Así, a bote pronto. Pero bueno, muy interesante, sí, gracias. sí. Vale. Sí, pues también te quería decir, a finales de los 70, Susan Sontag, que la has mencionado tú, Susan Sontag, escritora, filósofa, visionaria y maravillosa mujer, maravillosa, sí. escribió uno de los libros que luego fue referente sobre la fotografía. Fue como la primera vez que se podía hablar sobre la ética de la fotografía y el impacto social y la interpretación que podía tener. Sí, sí. No sé si fue en ese momento cuando se empezó a hablar de esto y la fotografía dejó de ser una obra estética y comenzó a ser social, a partir de los 70. Pues bueno, yo creo que Susan Sontag también coincido con la exposición, por ejemplo, de Family of Man, ¿no? Donde está la fotografía ya participando en los museos. Ella era una apasionada también de Diane Arbus, ¿no? Que ella también, Diane Arbus expone en 1955 en esa exposición, ¿no? Y bueno, pues ella como los otros teóricos que hemos nombrado, ¿no? Que para ella eran sus maestros, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que ella aporta ahí un planteamiento de qué es y qué no es la fotografía. Hay cosas maravillosas de Susan Sontag que yo a veces pues le cito a mi alumnado, ¿no? La fotografía en su esencia, ¿no? ¿Qué es la fotografía? Buscar el núcleo, la esencia de la fotografía, ¿no? Más allá de lo aparente, encontrar esa magia de la fotografía, de eternizar un instante, ¿no? O de transformar algo en algo mucho más, hacer trascender una imagen, lo que estamos viendo, ¿no? Llevarla a otra cosa, a otras lecturas también sujetas a una sociedad y a una cultura. Ella nunca estuvo alejada de eso, siempre lo que tuvo en cuenta, ¿no? Una mujer tan inteligente, bueno, pues no cabía pues un trabajo más pequeño que el que ella dejó, que ella aportó, ¿no? Bueno, ¿y qué pensaría ella de Instagram? ¿Y pues qué piensas tú de esa producción y distribución que todos hacemos? Bueno, yo creo que ella sería feliz, ella se reiría, ella entendería y no está mal. Mira, pues esas pinceladas que te he dado de la historia, ella que murió en el 2004, ella vivió ese momento de la modernidad líquida. Ella vivió esa posmodernidad, ella sabía perfectamente que esto podría llegar a lo que ha llegado ahora mismo de Instagram, y yo creo que ella lo vería pues como un fenómeno social, interesante, democrático, en el sentido de que todo el mundo pues bueno puede hacer uso de la fotografía, pero yo creo que ella, siempre creo, no claro, hombre. Sería terrible ponerme yo en la boca de Susan Sontag, ¿no? Pero en su mente, pero yo creo que ella entendería que las redes sociales, todo lo que va en Instagram, siempre es una línea que nunca va a converger en ningún punto de lo que ella plantea como que es la fotografía. No converge para mí, no converge en ningún punto. Es decir, que serían como dos líneas en paralelo que se van observando, como hacemos el resto de fotógrafos que vivimos también pues la fotografía desde otra línea, de otra perspectiva, otro concepto, ¿vale? Que no es pues el buscar un like, no está mal, pero buscar el like, ojo, es también propio de esa sociedad digitalizada, ¿sabes? Somos víctimas un poco de la estructura. Sí, sí. Y bueno, pero ella lo vería, yo creo, con cariño. Yo creo que lo vería con cariño y entendería que es una consecuencia. Yo creo que sí. Pero lo verían eso, yo lo veo como en dos líneas paralelas que nunca van a converger en ningún punto, pero que sí pueden ir observándose una a otra, ¿no? Porque en Instagram y en Facebook también hay gente, fotógrafos maravillosos, que están disfrutando de compartir en Instagram, en las redes, pero que ellos
por supuesto, tienen una concepción de la fotografía pues diferente, al margen de que compartan su obra, algún trabajo en Instagram, que es un medio de difusión, que también hay que perder los prejuicios en eso. Pero bueno, ahí entramos todos y me parece divertido. Fíjate, a mí eso me recordaba a George Eastman, ¿no? Con la cámara Kodak. O sea, a ver, ahí democratizamos la fotografía, ahí entra todo el mundo, ahí compartimos todo el mundo, pero distinguimos entre los que utilizan la fotografía de una forma, utilizan la fotografía de otra. Bueno, pues es aceptable. Yo creo que yo lo vería como una consecuencia. Y lo disfrutaría. Seguro, estaría encantada. Seguro. Y sería maravillosa sí, poder verla más. Con la paciencia, con la tranquilidad de, bueno, no es esto lo que yo busco en la fotografía, pero sí, seguro que sí. Saber diferenciar las cosas, ¿no? Que eso también lo dices tú. Sí, es importante. Sí, yo creo que sí, que hay que separar las cosas y entenderlas y aceptarlas. Sí, son cosas distintas. Bueno, pues tenemos que hablar también de la pandemia. Sí. Que hemos vivido, estamos viviendo, de las guerras que hay en este momento y las que ahora acaba, por desgracia, de comenzar. La fotografía tiene una importancia increíble, ¿no? Y una gran responsabilidad. ¿Qué piensas tú de cómo se nos muestra? Bueno, yo pienso que en el fotoperiodismo la ética es fundamental. Y el respeto hacia lo que se está haciendo, ¿no? Hay autores muy interesantes que ahora mismo están haciendo un trabajo maravilloso. Yo últimamente estoy viendo a Emilio Morenati haciendo maravilloso. Y me gusta mucho, sobre todo, el civismo que muestra en sus fotografías, el civismo de la gente, porque estamos hablando de una guerra del siglo XXI, que nadie se espera y que esto ya como que está... Bueno, siglo XXI, que ojo, que hay guerra en otros países del siglo XXI, pero en Europa la verdad es que no nos imaginábamos, ¿no? que volviéramos a esto, ¿no? Entonces me gusta mucho con qué ternura y con qué ternura muestra esas fotografías, con qué respeto y el civismo que muestra en esa gente, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y luego, por otro lado, dentro del fotoperiodismo es lógico, es necesario que exista esa ética y ese respeto hacia lo que se fotografía, porque es una herramienta brutal. Es una herramienta brutal que es la que la fotografía es la que se encarga no solamente de informar, sino de dejarnos en ese imaginario, de dejarnos en esa retina, esas imágenes que perduran a lo largo de los años, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es un compromiso importante. Y luego, por otro lado, pues hay otra manera también de combatir o de abordar los momentos difíciles de crisis, ¿no? Que es buscando la belleza, ¿no? Yo creo que por ejemplo, me acordaba de la fotografía de Eugene Smith, después de venir durante la Segunda Guerra Mundial, está en Japón y está cubriendo la guerra, estaba haciendo un ensayo sobre un militar, ¿no? Y bueno, pues tuvo un accidente y tiene que volver a casa. Y hay una fotografía que para mí es clave y a mí me aporta mucho, porque después de todo eso que había él vivido, pues necesitaba hacer una fotografía como la que hizo, que eran sus dos hijos saliendo del bosque y entrando como en un arco de luz, ¿no? Que le llamó algo así como hacia el jardín del paraíso, algo así. Y él venía a decir que después de todo lo que había visto y todo lo que había sufrido, pues necesitaba también esa dosis de espiritualidad, de paz, ¿no? Que yo en el fondo también he ido buscando en el duelo o también he ido buscando en momentos de pandemia, ¿no? Y que buscamos mucha gente. Entonces, bueno, pues la fotografía, resumiendo, por un lado está la ética dentro del fotoperiodismo, si la fotografía es documental, pues demostrar con respeto y con ética todo lo que está pasando, y por otro lado está lo artístico, que cómo evocar también o aportar en momentos de crisis pues esa paz o esa necesidad de belleza que todo el mundo siente, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Sí, hay fotografías de Morenati que, bueno, para mí ya forman parte de mi vida, ¿no? Total. A mí eso me parece grandioso. Total. Y bueno, y de Gervasio Sánchez, sí, la pandemia. Los trabajos maravillosos de Gervasio, sí. Para ti, ¿qué imágenes o qué fotógrafos forman parte? Por decir algunos. Poco difícil, de tu vida. porque son muchos. Bueno, algunos. Bueno,
Bueno, tiene que ser solo de fotógrafo, porque, bueno, a mí hay muchas cosas, por ejemplo, si te tengo que decir aquellos que me han marcado en mi trabajo, en mi manera de ver, pues citaría también a Joseph Kosuth, que es un fotógrafo conceptual, o sea, un artista conceptual, que utiliza también la fotografía como cualquier otro medio, y que, bueno, a mí el concepto me parece importantísimo, por lo cual para mí marcó una línea importante. Y luego también Diane Arbus me pareció brutal de siempre y me marcó mucho en mi trabajo. Y bueno, pues Duane Mitchell, por ejemplo, en la fotografía filosófica y conceptual. ¿Y una imagen? Que digas, esta imagen vive conmigo. Bueno, conmigo viven muchas imágenes, tengo un montón de imágenes bueno, en mi cabeza, sí. Y depende de qué momento. Ahora mismo tengo de verdad, llevo un tiempo pensando en la imagen de Eugene Smith, esa foto, esa imagen de los niños yendo hacia la luz. Bueno, hacia la luz, saliendo del bosque, ¿no? Era una cosa, esa imagen a mí me parece brutal. Es una buena imagen para quedarnos con ella en este momento. Sophie Calle, también una artista que a mí me parece brutal. Ahora mismo está terminando, se clausura dentro de poco la exposición que tiene en el Pompidou en Málaga. Sophie Calle, una artista conceptual, fotógrafa conceptual. Que hay un proyecto de los ciegos que es muy bonito y a mí ahora esa imagen siempre me marca, que ese proyecto que hizo sobre los ciegos. Le preguntaba a los ciegos qué era para ellos la belleza y ella interpretaba ese texto, esa definición de belleza que daba los ciegos. Esa imagen siempre me acompaña, me parece brutal. Bueno, Pepa, tenemos que ir terminando. Bueno, encantada. Y para terminar me gustaría decirte que, sí. Bueno, algo un poco personal, para mí la fotografía también ha sido algo siempre muy importante. Me ha ayudado mucho en mi vida, de muchas maneras. Ayuda. Profesionalmente no me he dedicado a ella, pero siempre ha estado conmigo. Qué bien. Y es algo que me emociona especialmente y me interesa. Y bueno, pues ya para decirte que, para terminar, que me gusta mucho la fotografía que haces, la que compartes. Me parece que tiene mucha sensibilidad y cariño y eso es muy precioso y preciado. Muchas gracias. Así que gracias. Me alegro que te llegue. Sí, me llega, gracias. Y bueno, y gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a vosotros. Que ya se está yendo un poquito el sol y nos va a dar un poquito de frío. Sí, pero en este sitio tan bonito, tan bello. Tenemos mucha suerte los almerienses, ¿no?, de tener estos espacios. Mucha suerte, mucha suerte. Muchas gracias, Pepa. Hay que compartirlo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer. Un placer.